¿no? Entonces, y todos, como dice Uri, ¿no? Para otros, quizá para un grupo era la chica alegre, la chica, ¿no? La Ujú. que cotorrea, pero para otros era la sarcástica, la hiriente, la violenta, la que se enojaba, ¿no? Como siempre detrás de una persona así hay un niño herido. Sí. Sí. Bienvenidos al episodio 1 de la tercera temporada. El tema de hoy es: ¿ya no disfrutas de tu vida o sientes que todos tus días son iguales? Fíjate que estaba recordando, y ahora sí que buscando Mm, entre mis libros, y volví a retomar la lectura de este libro que se llama Emociones que matan, de Don Colbert. mm, Y fíjate que estaba yo leyendo, eh, releyendo más bien el ya. capítulo que habla sobre la depresión, Mm, ¿no? Y bueno, me acordé de, pues, el caso de ustedes, los casos de ustedes, y bueno, me acordé de mucho que, bueno, en este caso aquí dice que la depresión no es algo que esté solamente en la cabeza, o sea, no es solamente una idea en la persona, sino que obedece a acontecimientos ya, previos, cierto. ¿no? Acontecimientos previos. Y estaba mencionaba el caso de un caso, Ujú, de un paciente, donde la mujer, de niña, pues ella venía de una familia muy acomodada, muy, ¿verdad? De un poder adquisitivo muy alto. Sus padres viajaban mm, constantemente y, y la dejaban sola mucho tiempo ya. cuando era niña. Entonces la dejaban a cargo de una, ¿cómo se llama? Las niñeras. Sí, una Una ajá, niñera, una señora mayor, que se quedaba a cargo de de todos sus todo. cuidados, Mm, habidos y por haber, pero resulta que esa mujer la odiaba a la niña, porque la guau. niña tenía todo. O sea, de alguna manera envidiaba el estilo de vida y las Ujú, oportunidades que la niña tenía por causa de los papás, que los papás le podían dar ese era todo estilo de eso. vida, ajá, ese estilo de vida. Y entonces la, la cuidadora, resulta que la sometía a maltratos físicos, inclusive le llegaba a quemar las manos con agua Oh, caliente, la dejaba encerrada en un sótano, mucho tiempo, la dejaba encerrada en un sótano mucho tiempo, y todo eso fue, mm, eh, marcando y llevando a la persona a una tristeza profunda, sí, ¿sí? claro. Desde que era muy pequeña. Ella siempre esperaba que volvieran los Mm, padres, que los padres regresaran, anhelaba que los padres regresaran, y, llegó un momento que estaba esperando en uno de sus tantos viajes, estaba esperando que llegara, resulta que le avisan que sus padres habían fallecido en un accidente. no. Nunca más los volvió a ver, pasa al cuidado Como de su institución de abuela, gobierno. Ah, que la amaba muchísimo, ¿verdad? Pero con ella solamente vivió ciertos años, porque resulta que la abuela, cuando ella tenía mm, 12 años, fallece. no. Y entonces pasa al cuidado de una tía, sí, una Ah, tía, yo creo pariente de la mamá o del papá, que vivía con el esposo. Y el esposo Ay, la abusaba terriblemente y la amenazaba con estrangularla, mm, si ella decía algo, hablaba. ¿no? Entonces, Suena todo historial, entonces aquí el autor comenta que cuando llega a su consultorio, tenía múltiples enfermedades, ujú, entre ellas un caso severo de fibromialgia. mm, mm, Entonces, pero muchas otras enfermedades, pero severo, severo, severo. Entonces, cuando empieza a indagar en todo esto, pues se da cuenta del trasfondo, vamos a decir, de su niñez y de todo, de cómo había caído en ese ujú, cuadro depresivo severo que le severo. estaba provocando eso. Y bueno, Oh, he estado leyendo que hay mm, investigaciones, las últimas investigaciones confirman, empiezan a ser muy reiterativas de que sí hay una asociación entre lo emocional mm, y el desarrollo de ciertas enfermedades, ujú. ¿no? Inclusive, se ha descubierto que nuestro cuerpo es funcional, o sea, no tenemos órganos que cierto. funcionan de Ujú, manera cierto. aislada, ¿verdad? Y bueno, ustedes pueden, buscar Sí, sí, podcast, es ¿no? A la verdad. gente que nos está escuchando, Ujú. podcast de gente que sabe, de gente experta. Nosotros no somos médicos ni Sí, nada, ni no. pretendemos eso. Sí. Simplemente es compartir y conversar acerca de lo que vamos descubriendo Ujú, juntas. Y ujú, me acordé del caso de ustedes. cierto. Ujú. Pero entonces, a ver,
platícame bien, porque sé que tuvimos Ujú. Sí, una entrevista anterior, que inclusive está por aquí sí, está, ahí se lo vamos a dejar, va. em, está por ahí para que ustedes la revisen, pero, me gustaría que habláramos de esto de la depresión. Sí, sí, de hecho es un tema, creo que yo que trabajo con jóvenes y con niños, sí me he dado cuenta que es como un tema que ha estado en incremento. O sea, no es nada más como, solo está triste temporalmente, sino como ha incrementado de manera exponencial entre la población. Cierto. Entonces, yo recuerdo que cuando ahí en el capítulo anterior mencionaba como todo el proceso de la situación con mis padres, la situación del bullying escolar, Ya. totalmente lo que le pasó a esta chica. O sea, es una acumulación de cosas que de alguna forma llega a un punto en tu edad en que ya no puedes gestionarlas. O sea, te sobrepasan de al grado en que vives más tiempo pensando en el pasado y en el por qué me pasó lo que me pasó Guau, que en el presente. claro. Entonces, por ejemplo, algo que yo comencé a notar, sí, desde uno, bueno, no sé si contigo fue igual, Uri, pero yo recuerdo que cuando empecé a notar ciertas cosas, de decir, no todos viven así, o sea, eso es como raro en mí, como yo soy la rara y yo tengo un problema, Claro. pero nunca podía ponerle un nombre, nunca pude hablar de eso porque yo decía, bueno, quizás es como una idea mía. Ujú. Era Aparte eres muy pequeña, ¿no? sí, sí ¿Qué empecé qué? como ¿qué será? Como unos 14 15 años, que empecé como a ser consciente, A ser consciente, a pero ser ya desde consciente. antes, Yo creo que ¿desde qué desde edad te antes, hacían bullying, por ejemplo? De tu uff, el primer recuerdo que tú tienes mm, de decir: "Aso, qué mala onda", ¿no? sí, yo como 7 Qué mala onda años. mis compañeros conmigo, ¿no? Sí, como 7 años, 7 7 8 años. años. Sí, y todo fue por los lentes. Empecé a utilizar lentes y Y de todos ahí, eran como 4 ojos, ¿no? Porque, ya. bueno, no es normal ver a un niño de Fíjate que en eso 7 yo me años identifico contigo, porque yo a los 7 años empecé a usar también. lentes, anteojos. A los 7 años empecé a usar Es que a veces anteojos. es por cosas tan ¡Tan pequeñas, absurdas! ajá, tan absurdas. En mi caso, también fue a los 7 años y era por el nombre, Ay, No, sí, es que porque también mi nombre es raro. bueno, sí. O sea, pero yo me identifico mucho con lo que tú dices en que, ¿pero qué crees? Yo conozco otra Urania. ¿en serio? Sí, sí, y creo que es hasta mi pariente. Ya, relacionados por el nombre. Creo que también hubo una época donde fue un poco común, Mm, Bueno, sí, pero de todos modos es un nombre muy raro. Y en mi caso, yo todas las bromas que ustedes se imaginen, yo ya las he escuchado. Y a veces mucha gente me dice una y para mí, o sea, yo no digo nada, pero digo como yo lo he escuchado de niños de 6 años. O sea, no es ujú, una broma, nueva, sí, no es digamos. nueva. Pero yo me identifico mucho con lo que tú dices, en que uno vive mucho problemas, digamos, Ujú, en lo familiar, y cuando vas fuera a una escuela y demás, y vives bullying, dices, porque de pronto hay gente que dice, bueno, pero tengo amigos donde me refugio en ellos, pero cuando no es ni en una ni en otra, sí, es muy sí difícil. es cierto. Sí, es muy sí, cierto. Ujú. tal vez a los amigos que nos están escuchando se puedan identificar con esto. Nos Ujú, gustaría que nos dejaran ahí en los comentarios, si les ha pasado esto, si han sufrido de depresión, si se han hecho conscientes, porque ujú, tú te sí, empezaste a ser consciente desde, sí, sí, ya ya desde los después. 15 años para acá, Ujú. pero antes, Antes era como un estado de, ¿cómo decirlo? Como de neutralidad. Era, me emocionaban las cosas, sí, los cumpleaños, las fiestas, ¿no? Las salidas, pero lo normal era como, me tocó vivir así, ¿no? O ya, sea, pero bueno, era una niña, no era muy consciente de muchas cosas, pero obviamente conforme uno va creciendo, comienzo a tener 15 16 años, las cosas en mi familia comienzan a tensarse más, el bullying comienza a ser más hiriente, ¿no? Ya no ya. nada más como con palabras, sino también en Como por humillación. ejemplo, ¿qué? Por ejemplo, Que te acuerdes. yo me acuerdo que cuando estaba en la preparatoria, yo era mucho, no se me agarró un tiempo de utilizar moños, como moños con listones. Ya. Y bueno, ustedes saben que en la preparatoria, pues la gente, las chavas ya no quieren vestir con moños, ya son como más así más como, más Maquillaje y edgy, más ¿no? Sí, accesorios. exactamente, delineados así súper locos. Y pues yo no me maquillaba porque yo tenía un complejo con el maquillaje, pero usaba mis moñitos. Entonces yo me acuerdo que yo estaba como como en una zona plana y desde arriba escuchaba que se burlaban de mí las chicas. Wow. Como de, ay, ahí va la ridícula con sus moños, ¿no? Ni quien la pele con sus moños, y así. Entonces yo me acuerdo que estaba la directora ahí cerca, y me dijo como, ¿por qué no me has dicho que te han hecho bullying? Y yo,
he sufrido bullying toda mi vida, o sea, Qué Ya te me fu habías bestia. Ajá. me acostumbrado. funciona mejor ignorar que Claro. hablar, porque hablar me salía peor, Ujú. porque las llamaba la atención y ya el Decían: bullying era "Sí, sí, le estamos dando", ¿no? sí le Sí, importamos. Ujú. claro. Entonces, era como ya estaba ya muy acostumbrada a eso, ya lo evadía. Y como dice Uri, o sea, comenzaron los problemas en casa, las situaciones personales, ¿no? Emocionales, de conflictos, internos, y el bullying externo era como de, Ujú. ¿qué o sea, qué deleite hay en la vida? ¿No? ¿Qué puedo disfrutar si no Sí. puedo disfrutar una amistad agradable? No puedo disfrutar una familia bien, no puedo disfrutar, los hobbies que me gustan con nadie, porque ya era como una, ¿cómo decirlo? Como una búsqueda externa que no me daba una respuesta interna. Ya. Entonces, ¿qué pasó? Me empecé a guardar, 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 Empezaste a cerrarte, a guardar. cerrarte, a cerrarte y a crear un mundo interno. A mí me sorprendió mucho saber que tú jugabas Ah, sí, videojuegos, o sea, esa parte de ti yo no la no, conocía sí, sí, y sí, y y bueno, déjenme decirles aquí a los que nos ven que expertísima en o sea, me ese gustaba. claro, porque Era un te escape, encerrabas, me Sí, ese encerraba. es un Yo escape. llegaba de la escuela y era videojuegos. Sí, o sea, sí era responsable, no voy a decir no hacía tarea y dejaba las no, sí lo hacía, pero era videojuegos, era un refugio, claro. porque no te juzgan en los videojuegos, no Eres otra persona, aparte armas y aparte estás anónimo. exactamente, Claro, y vives la historia del personaje, y es claro, mi vida es tan irrelevante, tan aburrida, tan sin disfrute, que me emociona a veces vivir más la vida de un personaje ficticio que tiene amigos, tiene Ajá. familia, tiene historias interesantes, tiene entonces era como el fugarme, ¿no? claro, El tomar de Wow, sí. decir, mi realidad es tan, sin sabor, que prefiero no vivirla, claro. estar en modo automático. Y obviamente eso ya fue después de los 15 16 años, que es cuando comencé o sea, ya mi mamá me había llevado anteriormente a psicólogos, pero por temas como de familia, como para ayudarnos a gestionar las cuestiones familiares, Ajá. pero ya la última psicóloga ya era por tema de diagnosticarme en depresión. ¿Ah, sí? Sí, 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 la última fue como Bueno, ¿y cuáles son las características de la depresión? por ejemplo, lo que bueno, ahí Yuri, un par de veces hemos como Sí. compartido porque nos impresiona mucho que tenemos como años de diferencia, pero las historias son como, y esto, y te pasaba Pocos esto, años y de esto. Sí, diferencia. pocos años. Pocos Pocos, años de pocos. diferencia. Ajá. Pero hablando de eso, yo le decía a ella, veía todo gris. O sea, veía todo gris, era como, sí estaba consciente de que, wow, mi familia siempre ha sido de salir a lugares verdes, con ríos, los árboles, los pajaritos, y para mí era como, qué lindo, pero no veo como ¿cómo decirlo? Lo admirable. Veía todo de verdad, no les miento, veía todo en escala de grises, como si tomara yo una foto y le bajara todos los colores, Guau. así. Y obviamente, Como que traes lentes así y todo lo exactamente, ves gris. todo opaco. A mí también me ha pasado eso. Me ¿Sí? identifico ¿En mucho. serio? Mi mamá es una persona que ama mucho como la naturaleza y ella ve una flor y mira la flor y ella Mm, puede pasar mucho tiempo admirándola y para mí era como de, ya la vi, ¿Qué pero es le que ves? mírala, O sea, ¿qué le es ves, no? hermosa, es que wow, es que los colores y yo ujú. así de, pues sí, no Sí. sé, ya avanzamos o seguimos. Este, o no sé, ella es mucho de, mira este atardecer, wow, mira cómo va cambiando los colores y yo viéndolo como de, Sí. ya tengo frío, ya voy a entrar a la casa. No sé, como de no veía ¿No te la emocionabas por lo mismo Mm, que ella se emocionaba? no. O sea, sí. Ya. todos los días son iguales, todos No, los días son y planos. luego las cosas que disfruta uno, ya no las disfrutas. A mí me pasó eso. Yo amaba leer, 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 me gustaba mucho leer. Cuando entré como en ese ciclo más fuerte, era como, Yo creo que, ya ni fíjese, disfruto yo leer. yo no videojuegos, bueno, yo soy de otra generación diferente a ustedes. En mi casa no había nada de eso, eh, no, qué Mm, esperanzas que hubiera algo así, ¿no? Aparte, creo que todavía no existía, lo más que se empezaba a usar de videojuegos, la el Atari, Atari, el sí, sí, Ajá, Atari, sí. sí. ¿no? No, ni me llamaba la atención ni nada por el estilo, no, eso, Ajá. aparte no estaba accesible a mi No, es cierto, familia no. en ese Mm, tiempo. Entonces, yo creo que a mí lo que me daba era por dormir. buen punto. Por dormir. También. Híjole, O sí. sea, me acostaba Sí, me 8 de la pasaba. noche, 8 de la noche, yo el mayor tiempo que pudiera pasar durmiendo, Durmiendo para mí mejor. mejor. Y bueno, a mí me pasaba algo curioso con la parte del sueño, porque sí me daba por dormir las tardes, pero en las noches era de desvelarme mucho. O sea, pero, ¿cómo decirlo? Como con esa sensación de, ya sé que un día más viene por delante,
Ya. Ya, que me agarre despierta, ¿no? Como que ya me agarre lista para enfrentarlo. Sí me daba por dormir, pero en las tardes, como llegando de la escuela, ya el agotamiento de tener todo el Mm, tema de la escuela, de los Más que la conflictos, escuela eran todo. compañeros, era el ambiente Sí, social, ¿no? El relacionamiento. ujú. que ya era como tarea, videojuegos, Porque siempre dormir. fuiste una niña muy aplicada, Sí, ¿no? la verdad sí. La escuela no fue tema para ti No, nunca. no, Ujú. nunca, Igual nunca tú, ¿no? tuve ese conflicto. Sí, nunca Siempre, tuve, siempre fuiste como muy dedicadita, ¿no? Ujú, sí. De hecho, algo que a veces he platicado con Naomi es que yo tengo un tema en que no me gusta cómo se estereotipa a veces la depresión en series o en películas. O sea, ¿Por qué? porque siempre siento que se tiende a estereotipar, no lo cierto. generalizo que sean todos, pero en muchas Sí, veces se sí, sí. estereotipa la depresión como de, ay, el personaje está triste, se puso una cobija encima, fue, sacó este helado del congelador, iba a estar comiendo helado en el congelador y así sabes que está en depresión. Mm, Y yo mucho tiempo, más chica, yo veía eso y decía, pues sí, yo creo que eso es como la depresión. Y a mí eso me daba un parámetro de alguna manera, yo adolescente, Yo yo no estoy chica, en decir, deprimida, yo no yo no soy claro. mucho de helado, entonces, Ni de lado, ni de ni de andar, dormir, ni con la mantita. ajá, o sí, ay, no. el personaje se dejó de bañar tantos días y está encerrado en su Ah, cuarto. eso sí es característico, déjame decirte, ¿eh? Ajá, pero, Eso por lo ejemplo, mencionan, Yo fui de esas. lo mencionan los expertos, lo ciertamente sí es mencionan como como algo muy característico de de la la gente que está depresión. deprimida. Sus hábitos alimenticios Y y de sus cuidado. hábitos de cuidado, de higiene Ujú, personal, Ujú. están así, uf, al límite, vaya. Sí, pero el tema que yo tengo es que se estereotipe de esa manera, que ciertamente muchas veces se ve así, pero muchas veces no. Hay una cierto. depresión que también es funcional y a veces no se pone la luz en esa depresión funcional. Y el problema es que como yo, mucha gente dice, pues no estoy en ese caso, entonces pues vamos bien, Ujú, ujú. todo está bien. Sí, 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 Entonces, porque una persona puede estar, como dices tú, funcional, puede ujú, trabajar, levantarse todos los Ujú. días, Hacer tener ejercicio. metas, seguir su vida, ujú, va en su ritmo, pero pero hay un tema, pero hay un hay tema, sí. algo, hay como síntomas así como que ya dejando ver. Y el problema es que si no se distinguen esas pequeñas cositas, te esperas a que esa depresión ya llegue Cierto. a como muchas veces se Sí, estereotipa. termina. Ujú. Y en mi caso, por ejemplo, tal vez no llegué a ese punto, yo sí era de, yo voy a ir a la escuela, yo voy Mm, a cumplir con mis compromisos, yo voy a hacer esto, me voy a despertar siempre, no sé, temprano, voy a hacer tal cosa, pero ya había así como detallitos. En su mm, momento yo no lo veía, por ejemplo, siento que tú sí lo identificaste joven, o sea, 15 años. ya, Yo no, yo lo identifiqué mucho más grande. ya, ya, ya. Incluso mucha gente a veces a mí me hacía el comentario de, ¿estás bien? ¿Todo bien?". Y yo así de, sí, todo súper bien. O Sí, ay, Yo así soy. ajá, yo así soy. cierto. O sea, te lo Ajá. atribuyes a ti, Sí, a tu sí. personalidad, Yo es solo cierto. pensaba como, hay gente que es en extremo feliz, yo por Yo algún no, motivo no soy Soy el así. yo no extremo soy. triste. Yo por algún momento gravito más a melancolía y eso yo lo normalizaba y yo Ajá. decía, estaba súper bien, pero fue hasta que ya conocí a otras personas y que vi como el Cierto, mover de familias, cómo se eso es movían verdad. familias, en que yo Y tú muy dijiste: grande, "Mi familia no es normal". sí, pero yo, o A sea, pero de veces verdad yo nos sí lo pasa. vi ya grande, en que yo vi todo y dije, no, yo no llevo deprimida. Yo pensaba de, he estado deprimida 2 Poco, meses, 3 meses. poquito. Hasta ese momento dije, no, yo llevo deprimida muchos años. Mucho tiempo. Esto no, o sea, hasta ahí me hice consciente de, no, esto ya no es normal. Por ejemplo, yo tengo una amiga que quiero mucho, que ella como que disfruta mucho cocinar y, ay, vamos Mm, a probar esto y prueba cómo sabe esto con esto. Y yo me acuerdo que cuando salía con ella yo le decía, ay, siento que yo no disfruto tanto la comida como tú. No Guau. tengo desarrollado el sentido del gusto o algo pasa en mí, pero hoy veo que ese era un tema de depresión que ya se empezaba a ver en mí, en que yo comía porque sabía que tenía que comer, pero yo no disfrutaba la comida. Y es ujú, feo, o sea, es feo porque ves la comida y no encuentras disfrute en eso, ujú. en algo que es tan natural, que Sí, debería de claro. ser para nuestro disfrute, comer, pero para mí era, pues bueno, tengo que comer, pues ya es la hora de comer, todos están comiendo, pues bueno, voy a comer, pero en mi mente me siento muy mal por eso, por esto, por esto, por esto. En mi mente yo solo estoy pensando en esto, comer ahorita es como lo último que me Sí, no interesa. es una. Ese ya era como un tema Ujú. que ya no, ya era así como un signo rojo, ¿no? En mí de Sí, algo no está bien. sí, sí, Y sí. con el dormir también me pasaba. Yo siempre he sido muy dormilona,
pero cuando ya tenía un tema que me entristecía mucho, que yo ya tenía un tema, me costaba mucho trabajo dormir porque en mi mente yo solo estaba en eso. Mm. Y claro, al no hablarlo, pues eso se exacerba muchísimo. Sí, porque es en tu mente donde se desarrolla todo, Ajá. cierto. Sí, a mí el tema ese que dices, sé que el concepto se conoce como anedonia, que es la pérdida de la capacidad del disfrute. O sea, las cosas que disfrutabas pierden esa importancia en ti, y es cuando empiezas a decir: "Pero amaba hacer esto, pero creo que me contaste en una ocasión que pasó con un trabajo, ¿no? Que era Sí, como algo que amabas y de pronto era como: sí. "Ya lo detesto, ya no quiero hacer esto, lo odio". ¿Qué me está pasando? Sí, Sí, de hecho, cierto. sí es cierto. Yo tuve un trabajo en una empresa importante y que yo quería y mucho tiempo lo anhelé mucho y ya cuando estaba ahí decía, no, algo no está bien, ¿por qué no me siento feliz? ¿En serio? Ujú. ¿Por qué ya no estoy disfrutando hacer esto? O sea, como que ahí, por ejemplo, ya se estaba viendo, ya estaba llegando yo al nivel de una depresión disfuncional. Ya. Ya estaba yo como que tocando un poquito esos puntos donde Oye, decía, Uri, ¿y esto ya. tu familia nunca lo notó? Lo que ¿O pasa todos eran es, así igual de tristes que tú? todos eran así. Ese es el tema. Guau. Por eso te digo que yo lo vi yo mucho El tiempo contraste. yo no lo identifiqué Sí, porque porque, en tu entorno no exacto, había nada con Ya, qué compararlo, claro, sino sí. todos ajá, estaban todas en las el personas que yo misma conocía sintonía. estaban en ese mismo mood. Ajá. Entonces, para mí era como de, no, pues está bien. Tuve que conocer a otras personas y salir mucho de ese entorno para decir, no, no, no es normal entonces. Algo está mal Sí. eh, en muchas dinámicas Ujú, que se han ujú. normalizado por muchos años, Sí, es verdad. pero por eso yo no lo notaba, porque muchos en mi familia creo que tienden mucho a una depresión muy funcional. O sea, yo nunca vi, por ejemplo, que Mm, mis papás faltaran al trabajo, o que, no sé, sumergidos llorando o algo sí, así, pero sí había temitas, de depresión, sí, así como que se dejaba Como ver. que había señales, ¿no? ajá, en Ya. todos, pero muy normalizadas, digamos, Sí. Ujú. que hoy sé que no estaban bien, ¿no? Pero en su momento, Sí, era como es común. ajá, incluso, por ejemplo, yo infinidad de veces escuché la broma de: "Ay, tú eres como Daria, el personaje de la caricatura de Daria". A mí todos me lo Sí, decían. de bien y me decían: "Ay, Daria, la de". No, y te cuento algo, en mi familia, esto poca gente lo sabe, Ah, en el contexto de mi familia, mis hermanas me hacían broma y me decían: "Tú eres como Queen". no juegues. Ajá, en el contexto de mi familia, para ellos yo era Bu Queen, Eras como la alegre, no así. juegues, pero para Ah, ¿tú afuera, eres Queen? Ajá, en el contexto de mi familia. O sea, eso Pero fuera ya da un eras panorama. Daria. Exactamente. pero de fuera era Daria, Cuán sí. normalizado estaban muchas cosas en mi ¿Qué familia, cosa? que yo para mi Eras la más familia alegre. era O la sea, más tú eres la más alegre. alegre. Guau. No, no, qué Es que contraste, ¿eh? Bri siempre ha sido muy así: "Ay, es que tú eres Queen". Y cuando yo salía, con amigos y más me decían: "Es que eres tan Daria a veces, es que en tus Mm. comentarios eres tan sarcástica, eres tan, Sí. como tendía mucho a Solo ver te lo faltaban los malo y demás". lentes. Solo me Mm. faltaban los lentes. Sí, no, en mi Y caso, a diferencia de ti que eras como funcional, sí yo tendía más a lo disfuncional, o sea, yo sí llegué a descuidar mi imagen personal, o sea, la higiene, tendía a comer mal, o sea, sí comía. Fíjate que Uri no, Uri era súper pulcra, Ujú, súper bien por eso el portada, contraste. o y sea, yo sí era era yo siempre como voy a comer a la misma hora, por ejemplo, o sea, como sí, ese tipo de muy cosas muy metódica. así, Ya, ajá, pero no quiere decir que eso esté bien, sí, o sea, que eso no. es, Sí, es un una vida síntoma. funcional y que todo no, para nada. Pero es muy tremendo cuando ya caes en cuenta de la depresión que uno viene jalando de mucho tiempo Mm, atrás, o sea, como ver, que venga esa luz a uno, si es de decir, la verdad a mí lo que me ayudó mucho fue no quedarme en superficie, digamos, y no ir mucho a la raíz de dónde venía. Por ejemplo, ya, yo empecé a recordar y recuerdo que una vez un amigo me dijo, ¿tú en algún momento tuviste como pensamientos de atentar hacia tu vida o algo Sí, sí. así? mm, Ujú. Y yo decía, sí, pero bueno, en mi mente yo decía, pues yo creo que todo el mundo lo hemos tenido en algún momento, ¿no? Y para él era como, no, ujú. no, amiga.
Y yo así de: "Ah, ¿no? Ah, ¿no? Ah, ¿no? Ah, no, ¿No pues les pasa sí". a todos? Ajá, yo dije: "Pues todos en algún momento hemos pensado eso, ¿no? ¿O no?". Ah, ¿no? Y cuando me dijo como de: "No, eso no", para mí fue como de: "Ah". Y para mí fue ir recordando de, a ver, ¿cuándo fue la primera vez que tuve ese pensamiento? Y para mí sí fue chica. En mi familia hubo un familiar que perdió a un bebé, Mm, y a mí se me quedó muy grabado cómo mi mamá me lo explicó. ya. Y yo recuerdo que fue la primera vez en que me hice consciente de, siento que de niño uno siempre piensa como de, pues la gente grande es la que va muriendo. Ah, Pero al ver sí, que sí, un sí. bebé había muerto, que yo había cargado, de niña, ¿no? Semanas atrás, para mí ahí fue la primera vez que dije: "Ah, entonces yo también podría morir en algún momento". Y ahí creo que se empezó a gestar en mí el pensamiento de: "¿Y si me muero?". Y Mm, el tener ese pensamiento, o que venga a ti repetidas veces, o como una vez tú decías: "¿Qué pasaría si? ah, ¿Qué sí, pasaría sí, sí, si?". sí, Ese también ya es como una alerta roja de: "No debería de cierto. estar ese pensamiento, ¿por Ujú. qué está ese pensamiento?", ¿no? Sí, ¿de dónde viene? ¿De dónde nace? Ajá. Tal vez yo nunca, por ejemplo, hice algo o planeé algo Ya. Pero pero ahí estaba. nunca, bueno, no digo nunca, más bien la pregunta sería, ¿has logrado identificar la tristeza? ¿Cuándo empezó el primer recuerdo que tienes de esa tristeza que luego obviamente se fue repitiendo y Mm, reforzando Sí, con el paso de los años? sí, yo sí, y creo que mucho fue incluso desde la gestación. guau, Cierto, ¿sabes que eso es cierto? guau. En mi caso creo que fue eso porque, el embarazo que tuvo mi mamá Mm. fue en un proceso de depresión de ella. Uf, no Entonces, juegues. ella durante el embarazo, lloraba mucho. Ella estaba viviendo cosas un poco Mm, complejas y pasó el embarazo Fíjate que con mucha tristeza. eso que estás diciendo, estaba yo en una clase, estábamos estudiando sobre educación emocional y estábamos en la clase sobre rechazo. Y la psicóloga que estaba ahí explicando el tema del rechazo decía que muchas veces el tema del rechazo es generacional, que muchas veces el rechazo viene de que si los padres sufrieron rechazo, es una alta probabilidad Que que los ese hijos. nuevo ser que se está mm, gestando también venga con esa predisposición Ujú, a eso. Y bueno, la depresión, según los que saben, los médicos y ¿verdad? Los estudiosos, dicen que la depresión como que potencializa cualquier tipo de enfermedad, ¿sí? ujú, Tienes más altas probabilidades. Por ejemplo, si todos tienen una predisposición a diabetes, vamos a ya. suponer, en la generalidad, pero la persona altamente deprimida tiene un muchísimo más alto guau, qué porcentaje tremendo. de padecerlo por causa de la depresión. Ujú, Entonces es como, creo yo, es como si fuera una especie de catalizador, ¿no? Ujú, sí, Em, y bueno, esto es bastante interesante que sí. no se puede tomar como a la ligera. sí. Ni De normalizar. hecho, les recomendamos, si nos están escuchando y tú te das cuenta, empatizas con algo de lo que estamos aquí Mm, platicando, conversando, que busques ayuda profesional, sí, que definitivamente. busques, no sé, que hables con alguien, que cuentes esto, que lo hables, porque qué interesante hubiera sido, qué diferente hubiera sido la historia de ustedes si desde antes se Ujú, hubiera identificado. Aunque yo sé que a lo mejor en el caso tuyo, tu mamá lo notaba sí, y sí, lo buscó notamos. ayuda, ¿no? Ujú, Pero sí, sí es bueno recomendar el Sí. que busquen ayuda, que busquen, que hablen con alguien de confianza, que busquen un Ujú, mentor, un pastor, alguien que los pueda ayudar, que un amigo muy cercano, o, que pidan ayuda, que no se queden callados, mm, que hablen de lo que están sintiendo y cómo lo están sintiendo, porque eso es súper importante para no llegar a los episodios de atentar contra la propia vida, ¿no? ujú, cierto. Que a veces, tristemente, en algunos casos sí llega a pasar, Ujú, ¿no? Entonces, sí. pero, ¿cómo salieron de eso ustedes? O sea, ¿cómo ha sido su proceso? En el caso tuyo, en el caso tuyo, ¿qué es cuál es el factor que ayudó? Porque, por ejemplo, tú nunca fuiste a un psicólogo o terapeuta, Yo sí ¿o sí? fui pocos meses,
pero sentí que no me podían ayudar mucho y creo que también era difícil que me pudiera ayudar porque yo venía de no hablar nada de mis Mm. sentimientos. O sea, de eso no Sí, no no se estabas toca y dispuesta. no. Entonces, tal vez yo también estaba como: "Quiero ayuda, pero tampoco sé mucho cómo decirte que quiero ayuda, o no sé ni explicarte cómo me estoy Ujú. sintiendo". Entonces, creo que también por eso no se llegó a Es mucho. que eso también viene de acuerdo a la dinámica familiar, Sí. ¿no? O sea, si en la familia, en las dinámicas familiares no se habitúa, no se está acostumbrado a hablar de lo que se siente, a exponer o a expresar lo que se siente, a expresar las emociones, es generalmente es difícil el tema de familia porque la familia está muy fracturada. Ujú, Muy, muy fracturada en el interior, en sus Ujú. dinámicas. Entonces, generalmente lo que hace todo el mundo es callar, me callo. Todos Sí, sentados ujú, con el elefante rosa en la sala, sí, nadie habla del problema, aunque ujú, todos lo vean, sí. nadie habla, ¿no? Entonces, eso también obviamente te juega en contra, ¿no? ujú. Y pues siendo una persona en Ujú, formación, como es el caso de ustedes que iban creciendo, ujú. pues también te juega en contra. Pero llega Sí, un momento en la vida que viene la luz, ¿no? Y se Sí, tiene que sí, abrir los ojos y uno cierto. tiene que decidir, a ver, esto viví con esto no lo pude evitar, sí, me tocó este tipo de situación, pero hoy que tengo cierta edad, tengo capacidad de decisión, hoy que puedo tomar mis ujú, propias decisiones, es necesario enfrentarlo, es necesario, cambiar el rumbo de mi vida. No puedo seguir, echándole la culpa a la Cierto. situación, a mi infancia, a mis padres. O sea, no puedo seguir, A lo en esa externo. posición. A veces puede haber casos donde hay personas Mm. 50, 60, 70 años, ay, o sea, nunca lograron salir de ahí porque Ujú. nunca se dieron cuenta de que en ellos estaba la capacidad de poder decidir salir de Ujú. eso, que Es hubo verdad. cosas que no se pudieron haber evitado, no porque eran niños y no tenían la capacidad Ujú. de decidir sobre sus personas, pero que llega un momento que creces y ahí es donde tú dices, puedo cambiar la situación, ahora yo puedo decidir ujú, cómo quiero vivir, Ujú. ¿no? Sí, es verdad. Entonces, sí, en ese caso, ustedes tuvieron que llegar a ese punto Ujú. y tomar decisiones, Sí, es cierto. ¿no? sí. Sí, justo a mí como pasó, yo estaba en diagnóstico con esta última psicóloga, y yo siempre digo como, nunca llegué a la conclusión del diagnóstico, a la conclusión de por qué Cristo llegó antes. Mm, Okey, buen punto. Entonces, sin embargo, aunque ya ella me había comentado como si tienes unos rasgos, si tienes características, quiero ver en qué grado y en cómo podemos avanzar. O sea, sí me lo había hablado, pero nunca me había como dado un papel o un documento, Claro. porque justo en ese tiempo Cristo llegó. Y yo me acuerdo que me pasó como Uri. Empecé a asistir a reuniones con un grupo de personas que yo decía, ¿por qué son tan sí, felices? O sea, ¿de sí. qué están felices? La vida es horrible, ¿no? Ujú. Porque usan colores, porque siempre están sonriendo, siempre te O quieren sea, ¿tú abrazar. sí te dabas cuenta que por eso escogías el color negro? Sí, ¿Por porque eso te yo gustaba? porque yo decía, como el negro disfraza, o sea, el negro te oculta y te hace invisible, como mis emociones y lo que siento es invisible a los ojos de los demás. Entonces, para mí era como, uso este color porque Uh, me hace no visible a los ojos de otros. Y como guau, así me sentía, mis emociones y todo, Hola, ajá. ¿no? O sea, creo que la que más podía conocer mis sentimientos era mi mamá, ¿no? Pero era por la cercanía que siempre tuve con ella. claro. Pero fuera de ella era como nadie, ¿no? Entonces, y todos, como decía Uri, ¿no? Para otros, quizá para un grupo era la chica alegre, la chica, ¿no? La Ujú. que cotorrea, pero para otros era la sarcástica, la hiriente, la violenta, la que se enojaba, ¿no? Como siempre detrás de una persona así hay un niño herido, Sí. Sí, siempre. sí, sí. De hecho, Ujú, cuando comienzo este proceso de reunirme con estas personas y ver el exceso de alegría, yo tuve un sueño donde me veía a mi chiquita y sentía como el padre me decía, abrázala, ha sido muy herida. Oh, Ay, Entonces, guau. para mí fue un sueño que me levanté guau, llorando me porque era encanta. como verme a mí misma adulta Ujú, abrazando a alguien chiquito, ¿no? Alguien que, como decirle, no, no, o sea, no te vas a quedar siempre así. ujú. ¿No? Ay, O qué sea, hay lindo. alegría, hay gozo, hay paz, hay amistad, hay sanidad detrás de todo, ¿no? Claro. Entonces fue eso, o sea, el ver el contraste me hizo decir como yo puedo, decir, va, o sea, quizá
quizá yo en mis fuerzas o en mi intención de querer salir de la tristeza o de ser diferente, no puedo. Pero si ellos creen en algo que yo no he creído, pues voy a creer en eso, ¿no? Voy a creer en que Cristo puede sanarme, en que Cristo puede liberar, en que Cristo puede restaurar. eh, y fue que, como dicen, ¿no? Me aventé a tomar ese paso de decisión y fue cuando empecé a ser consciente de eso, ¿no? A Ah, ver, por qué no cuido mi imagen personal? ¿Por qué he visto negro? ¿No? mm, ¿Por qué uso el cabello de esta forma? ¿Por qué no me maquillo? O sea, cosas que uno, como decíamos, ¿no? Normaliza de su personalidad. No, yo soy así, soy sencilla, soy Ujú. el negro es elegancia, ¿no? ¿No? Sí. Que luego se dice eso. Este, me di cuenta que no, o sea, que había una creencia profunda en el trasfondo de toda la historia que yo había vivido. Entonces claro. construí todo con base a eso y cuando alguien me modela algo diferente y puedo ver, ¿cómo decirlo? Un estilo de vida diferente fue como, ah, caray. Entonces, ¿qué es la vida? ¿No? ¿Qué es lo que he estado viviendo todos Sí, ahí estos fue años? donde eso es muy interesante lo que estás diciendo, porque cuando tú eres expuesto a otro estilo de vida, a otras dinámicas, eso te confronta, Ujú. porque Sí. en tu mente tú te has hecho la idea Mm, de que no se puede, de que no es posible, de que eso no es así. Tú te has convencido a ti mismo por las situaciones que viviste, así es. ¿no? Interpretaste que todo eso es porque es así, Ujú. ¿no? Y bueno, cuando te enfrentas a gente que vive en un estilo de vida distinto al tuyo y obviamente te das cuenta de que no están como tú, ¿no? Entonces eso se desquebrajan Sí, todos tus argumentos, todo cierto. lo que tú habías puesto como base en tu vida, Ujú. se empieza a desquebrajar, ¿no? Ujú. Entonces dices, bueno, ¿por qué la gente está? ¿A poco sí existe ¿Por qué gente quieren así? abrazar todo el Sí, tiempo? Para mí era como, ¿por qué? quítenlos de aquí. Para mí Sí. también. Este espacio personal, ¿sabes? ¿No? A mí me choqueaba mucho eso. A O mí sea, no Sí. podía también. recibir afecto porque yo me sentía indigna de recibir afecto. Ujú. Entonces, cuando llega con esa calidez, era como, ¿estás bien? Así como, ¿no O me sea, ¿por qué me conoces? hablas? ¿No me Eso, ves? O ajá, sea, ¿Por qué ¿no me ves mi hablas? cara? En qué momento me vas a echar la burla? Y no, Exacto, ya la estoy broma. Ya esperando estoy a así. ver así, ya uno va así ¿no? con el Sí, con el no, escudo de con el Baraja arma de de frente así ahorita de llégale, ¿no? ajá. Sí, es verdad, eso es completamente cierto. Y fue cuando, eh, fui a la vez de ser consciente de eso, Mm, fui, llevada a estar disponible para cambiar, ya. porque es muy importante eso. O Ujú. sea, no es lo Sí, es mismo como cierto. que, sí tengo este detalle, pero estoy bien así, a decir, Sí. lo tengo, pero quiero ser ¿Cuánta gente diferente. puede darse Ujú. cuenta que tiene un problema, pero no hace nada para cambiarlo? Yo siempre he dicho, el que te des cuenta del problema no significa que estés Ujú, haciendo algo para Ujú. cambiarlo. Sí. O sea, esa exactamente, es una parte, es una primera parte, una primera etapa, pero de ahí tienes que tomar la decisión de actuar. eso. Sí. Y aparte que se caiga en ti la estructura de decir: "No, no soy así. No, yo no Cierto, soy sí es esto". cierto. Eso es Sí, muy porque a veces te importante. convences de que eres de De esa ajá. En mí manera. yo estaba muy convencida de, pues, es que yo así soy, no sé por qué la gente como que se alarma tanto de mi poco carisma. Yo así soy. Ahora entiendo, bueno, yo lo visualizo así. Yo nunca había visto la película de Fragmentado. Sí, Hoy muy entiendo buena. que el alma del hombre, Mm, a causa del dolor, a guau, causa de las sí, situaciones que vive desde que nace, eh, se empieza a partir sí, y se empieza a fragmentar en muchos pedazos, y es como cierto. si fuera un todo y de repente tuviéramos así, Un es espectro como si de este fuera un todo, así, ¿no? mm, Este es el alma, y de repente cada herida empieza a hacer esto, una hoja, y te fragmenta en 1000 pedacitos. cierto. Ujú. ¿Sí? Y ahí es donde queda la persona completamente, Ujú, como dice el el título de la título, película, Fragmentado. fragmentado, y sí. ahí entran muchas Sí. situaciones. Sí, entran todas las heridas, todos Ujú. los traumas, todas las deficiencias, todo el abandono. Sí, bueno, quizá, gracias a Dios, nosotros no llegamos a ese grado, pero ¿cuántas historias no hay así? Sí, No, o sea, claro, a por ese supuesto, grado por de supuesto. llegar al Sí, carácter. en esa decisión en decir: "Yo no soy así", yo he visto cómo Dios empieza a mover y empieza a hablar quién sí eres. Y para Mm, mí eso también fue mucho salir de eso en decir: Dios me ve así. Ay, Dios cuando me creó de esta manera".
Entonces, Claro. se va quebrando como el Auri, del pasado, Mm, que era triste, que melancólica, que ¿Cuál podía fue, ver un ahorita que atardecer y están no. hablando de eso, de cómo Dios mm, les habló, de quiénes son, cuál es el versículo que a ustedes se les marcó? Decir: "Guau, este verso de la Escritura me abre los ojos en cuanto a mi identidad", mm, ¿no? Y que me ayudó para poder entender que yo no era eso, sino yo me había hecho a la idea de que yo era así. sí. En mi ¿Hay caso alguno que se les venga a la mente? Sí, en mi caso, de hecho, fue algo que compartimos en redes, ¿no? En un video compartía yo cómo me impactó ese pasaje que es en Job, es en el libro de Job, Ajá, y dice, de a oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Porque yo crecí escuchando de un Dios, ¿no? Como escuchando que sí, Dios te ama, Dios te creó, Dios es amor, y eso en la teoría, pero no había yo visto a ese ya, Dios, ¿no? Conocía que Dios era Padre, pero no había visto y experimentado a ese Padre. claro, Entonces, para mí ese pasaje fue como esa apertura, como esa puerta para decir: "Cierto, de a oídas te había oído y había escuchado de ti, pero ahora quiero verte", ¿no? Quiero verte haciendo o la lo obra en viste mí. ya, te vi. Por ejemplo, ese sueño Exactamente. es Sí, sí, fue tremendamente muy bello porque poderoso. incluso, fue en una casa, en una de las casas que viví a lo largo de mi vida, que para mí significaba un lugar muy acogedor, o sea, tenía muchas muy bonitas memorias ahí, o sea, fue en una casa que para mí representaba lo más hermoso de mi infancia, O sea, en esa casa que en esa soñaste. casa que soñé. Mm, Entonces, cuando tengo ese sueño y me abrazo a mi chiquita, fue como de, ese es el Dios que sana, ¿no? Es el claro, Dios que me sana desde que yo era niña, o sea, que me vio toda la vida, siempre estuvo ahí, siempre estuvo al cuidado de mí y me permite ahora decir, ya no soy más eso, y ahora soy esto en Cristo, ¿no? Y bueno, claro. después de eso, tuve en un tiempo de oración que yo estaba en la presencia de Dios, em, me hizo ver como una tira de película en Mm, todos los momentos que yo ni me acordaba que estaba yo llorando a causa del bullying en la escuela o que me sentía sola, así en varios momentos que decía: "¿Cómo puedo recordar esto?". Y él me decía: "Yo siempre estuve ahí, guau. yo siempre estuve ahí". Entonces, para mí ese pasaje fue eso, o sea, el darme cuenta que él siempre estuvo ahí, ¿no? Siempre estuvo en todos esos procesos. Y estuvo sosteniéndote, aunque tú no lo percibías, Exactamente. porque eso impidió que tú pudieras llegar a quizás a cosas peores. Exactamente. Sí, que me guardó, o Te sea, guardó. me guardó y cuidó de mí, tuvo detalles de dirigir a mi familia a encontrarnos con Cristo, ¿no? Claro, Entonces, para mí ese pasaje fue como, fue el parteaguas a todo, o sea, decir: "Okey, ya te había escuchado, pero ahora quiero conocerte", ¿no? sí, tremendo. ¿Y tú, Uri? En mi caso, creo que fue, de los primeros versículos que yo como que me quedaron muy marcados en mí, fue cuando Dios habla de su amor, o por ejemplo, cuando el versículo que recuerdo que me impactó mucho en su momento fue el versículo que dice de pensamientos de bien y no de mal tengo para ustedes, porque para mí fue el que se rompiera una estructura en mi mente en decir, lo que he vivido hasta este momento no lo planeó Dios para mí. Mm, Mucho fue muchas circunstancias alrededor, no sé, muchas situaciones que Dios no quería para mí, pero para mí fue como un nuevo comienzo en decir, de aquí en adelante Dios va a escribir como una nueva historia en mí. mm, Entonces, eso para mí fue como muy, aparte fue que se rompiera la estructura en mí del Dios malo, ya. que que no le dolió tal vez ver mi dolor o situaciones feas que viví en el pasado, sino en decir, no, Dios no es así, Mm, Dios sí me vio en todos esos momentos, pero aquí en adelante se escribe algo y ahí también entró lo que les decía en decir, ok, me queda claro que esto no es lo que tú creaste para mí y todo ujú, esto no es. Quiero descubrir quién sí es la Uri que tú creaste ya. y en mi caso, creo que fueron como distintas experiencias que tuve con Dios en que me mostrara su amor, Mm, o lo paciente que es conmigo, mm, o cómo Él me espera. Eso para mí me quebrantaba mucho, y yo decía: "Es que, ¿cómo me amas tanto?". O sea, yo puedo ver muchas fallas en mí, pero, ¿cómo puedes amarme con tanto? O sea, el saber que Dios nos escogió y demás, yo decía: "¿Cómo me escogiste a mí?". O sea, eso para mí como que me quebrantaba tanto que yo decía: "No, ya no hay vuelta atrás". O mm, sea,
era como si se fueran quitando como, eh, no sé, como cosas de mi corazón, así que fueran cayendo, y se Ujú, empezaba más a ver la Uri que Dios sí creó. claro. Que, por ejemplo, hoy puedo ver un atardecer y hoy puedo pasar mucho tiempo y decir: "Mira qué hermoso", y los colores y demás, Cierto, que era algo que bueno, otra yo vez. ajá, No podías hacer, que yo no podía Sí, no hacer. podías ujú, disfrutar. Ajá. Yo luego, ahora ya me pasa cierto. con mi mamá que veo una planta y digo: "Ay, le voy a tomar una foto, qué bonita", y demás. Y ahí me asombro de: "Ay, es que es hermosa la creación de Dios, todo lo hizo hermoso, o sea, hasta estos detalles", cosa que Ujú, antes yo no tenía en lo absoluto, ¿no? sí, Ahora es ves en verdad. colores. Sí, Ahora, se me quitó las gafas de grises y ahora veo en sí, 4K. 4K, súper saturado. 4K. ¿Qué le podrían decir a la gente que nos está viendo, que nos está escuchando, a los que va a llegar este podcast, este episodio? ¿Qué le podrían dar de mensaje? Porque tal vez hay gente que está ahí detrás y quizás se está identificando con lo que ustedes Ujú, están hablando, pero quizás no han tomado en consideración darle una oportunidad a Dios. mm, sí, El consejo que yo daría es, em, que sepan que lo que han vivido o las dinámicas que tal vez han vivido como mm, yo las viví, no tienen que ser permanentes. uf, cierto. Eh, que Dios quiere poner un fin a esas experiencias o esas vivencias, si ustedes abren su corazón y lo permiten, pero que no tiene que ser. Yo mucho tiempo recuerdo que en su momento yo decía, pues bueno, yo siempre voy a ser así y creo que pues esta siempre va a ser mi realidad, pero hoy sé que no, no tiene que ser siempre Mm, una realidad. Puede ser eh, algo momentáneo. Y, y otro consejo que yo daría es ir a la raíz de de dónde viene esa depresión o esa tristeza. ujú. Sí, yo en mi caso es como, esta palabra creo que fue una de palabra que me marcó mucho al principio en este caminar en Cristo, y fue la esperanza. Ya, Porque creo que en estos cuadros depresivos se pierde mucho la esperanza al futuro. Ujú, O sea, no sueñas, no tienes claro. esperanza en nada. ujú, Es como, me dejo llevar porque sigo viva, ujú, pero no sueño nada, no tengo esperanza de nada, no proyecto nada. Entonces es decirles, hay esperanza. Y este pasaje también me gusta mucho que dice, mientras haya vida hay esperanza, sí. ¿no? Mientras uno siga caminando, uno pueda seguir disponiéndose, hay esperanza de una vida mejor en Fíjate que Cristo. ahorita me acordé de hecho lo estaba buscando, pero vino a mi mente así, ¡fu! Hizo facto. El pasaje de Salmos que dice: "Hubiese yo desmayado, si no creyese que veré la bondad de Dios Mm, en la tierra de los vivientes". Entonces, esto es tan importante porque habla precisamente de eso, Sí. del poner nuestra fe en Él, de confiar en Él, eh, y de creer que Él tiene un Oh, futuro para sí. nosotros, Oh, ujú, sí. ¿sí? Que Él hace todo el tiempo, está abriendo y aperturando Ujú, cosas nuevas, ujú. oportunidades nuevas. Cierto. Ese pasaje en la Escritura que dice también: "Porque las misericordias de Dios son nuevas cada mañana". Sí, Entonces, todos los días Él está dando oportunidades, está cierto. abriendo cosas nuevas que no son iguales a las que se abrieron ayer, porque su misericordia es nueva cada mañana. ujú, Entonces, yo creo que esto es tremendo cuando Dios empieza a sanar tu corazón, la esperanza Ujú. renace, ¿no? Cierto. Vuelve la esperanza, vuelves a ver en 4K o Sí. HD, como ustedes dijeron, y la verdad es que es eso. Sí, es eso. Les dejamos este pasaje, la Escritura, aquí se los vamos a poner, Ujú. eh, hubiese yo desmayado. Yo les digo, no desmayen, Sí, pero pongan su confianza en Dios. Dice, así es. si no creyese, pero como creo, Ujú. que veré la bondad de Dios aquí, no allá, aquí, Aquí. ujú. en la tierra de los vivientes. Ha sido un gusto poder estar con ustedes, chicas, y poder tener al público con nosotros este día. Síganos visitando ahí en nuestras redes sociales, sigan los comentarios, Sí. dejen ahí los comentarios, denle like a la página y denle suscribirse. Y por aquí nos estamos viendo muy prontito. Sí. Adiós.